Bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorma en México. Hoy la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos el regreso episódico de una persona fundamental para nuestro programa. Ella es, por supuesto, nuestra querida Mara Fuertes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto estar de regreso aquí y para platicar de un tema del que conozco poco, pero tengo muchas ganas de saber más. Y bueno, también un gusto estar aquí otra vez en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, en Coyoacán. Pues ahí está, es que justo como Mara es oriunda de esta alcaldía, entonces digo, lo decimos con mucho orgullo, estar de regreso aquí en la alcaldía, pues siempre es un privilegio y en esta casa, Reyes Heroles, que es, pues ha sido la casa de este programa desde el inicio de estas últimas 2 temporadas. Y por supuesto, este programa no está completo sin la presencia también maravillosa, siempre polémica, digo, en redes y en comentarios de nuestra queridísima Shivon Guerrero. Hola, todo eso es verdad. Lo es. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Yo soy una coyoacanense, digamos, honoraria, porque nunca he vivido aquí, pero estudié aquí, trabajo aquí y llevo 20 años haciendo mi vida aquí en Coyoacán. Y bueno, el tema de hoy, yo creo que sin dar spoilers, es un tema indispensable, es un tema que tenemos que hablar y me parece increíble que lo vayamos a tratar en esta tercera temporada. Pues está buenísimo. Ya Shivon y Mara nos estuvieron ahí adelantando alimentando nuestra expectativa en realidad sobre esto, que tiene que ver con las relaciones entre la iglesia y la comunidad LGBTQ y más, relaciones normalmente tensas, llenas de historias que se han sentido excluidas probablemente de iglesias tradicionales. Y para platicar mucho más de este tema, tenemos la presencia de René Atec López. Él es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y es también doctorante por la Universidad de Chile, así que bueno, tenemos un verdadero especialista justamente en este tema porque él ha tocado la intersección precisamente entre religión, diversidad sexual y política. René, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar en este programa y también en esta bella alcaldía que es Coyoacán. Bueno, le hemos echado muchas flores a la alcaldía de Coyoacán esta mañana. René, a mí me gustaría un poco entrar contigo con una aproximación muy personal de cómo llegas tú a interesarte, digamos, por el tema justamente de religión y diversidad sexual en México. Bueno, yo vengo de una familia protestante evangélica, presbiteriana principalmente, y con el paso de los años nos fuimos más adentrándonos al mundo pentecostal, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, pues me considero una persona de la disidencia, pero al estar dentro de una familia evangélica vivía en el closet, ¿no? Entonces mis estudios académicos, tanto en la licenciatura como de doctorado, me acercaron al tema de la diversidad sexual desde una mirada académica. No me atrevía como a entrar desde algo más personal, ¿no? Y fue justo durante mis tiempos de doctorado, yo estudié, como habías mencionado, en Santiago de Chile, y ahí ya estaba haciendo el trabajo de campo con iglesias evangélicas neopentecostales, y conocí a un chico mexicano que estudiaba su magíster en Chile, se llamaba Josías. Él era gay, de closet y evangélico, y en ese tiempo él un día que yo despierto en la mañana y me entero en redes sociales que él había fallecido. Yo quedé en shock, no sabía por qué, y ya después, con el paso de los días, me enteré de que él había fallecido por una neumonía, una enfermedad oportunista, porque él era una persona que vivía con VIH, pero él no sabía hasta ese momento que tenía VIH. Y eso a mí me generó pues muchas preguntas, tanto académicas, no como personales, y una de las conclusiones a las que llegué en ese tiempo era de que de alguna manera la iglesia nos invisibilizaba o nos marginaba, ¿no? Nos llevaba a ciertas esquinas, hacían ciertos intersticios y a partir de eso yo de alguna manera me comprometí con Josías y conmigo mismo a visibilizar espacios religiosos seguros para las disidencias y también a trabajar desde la academia para eso. René mencionaba justamente que normalmente hay una tensión, digamos, como en la relación de la iglesia, en la idea del culto, en la doctrina, en los principios en general, y pienso sobre todo en la iglesia católica, que es probablemente la iglesia mayoritaria, digo, de nuestro país. ¿Podrías hablarnos un poco como de esa tensión o cómo calificar, digamos, como ese tipo de relaciones? Y no solamente entre la iglesia católica, sino también entre las iglesias evangélicas, etcétera. Bueno, sí, sabemos que América Latina es una región predominantemente católica, ¿no? En la que la institución católica, la Iglesia Católica Romana ha sido como la institución religiosa en esta región, ¿no?
e históricamente ha sido un actor relevante en cuestión política, económica, etcétera, hasta que los estados comenzaron a establecer esta separación, ¿no?, entre iglesia y Estado. Cada país ha determinado cierta forma de laicidad dentro de su forma de llevar la relación con la iglesia. Históricamente igual la religión, específicamente la cristiana, ha encauzado o ha moldeado nuestra sexualidad, ¿no?, desde una visión muy cis heteronormativa. Entonces siempre ha habido esta tensión, ¿no? Ahora que actualmente que ya los movimientos LGBTI feministas han posicionado el tema del género y la sexualidad como un tema de disputa en el campo político y público, y que también la naturaleza de la laicidad ha permitido que la Iglesia ya no tenga esta interferencia que tenía siglos atrás. Sin embargo, la influencia cultural es evidente, Total, ¿no? claro. Ya que tocas el tema de la laicidad, ese es un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? Porque tenemos una tradición laica mucho más antigua que otros países, ¿no? Hay países que, por ejemplo, empiezan una tradición laica en el pleno siglo XX. México empieza desde luego con las leyes de reforma, tenemos una larga tradición laica. Y yo sobre eso querría como preguntarte varias cosas, pero digamos, la primera es si estarías de acuerdo en que hay un retroceso en la laicidad, quizá no tanto en lo legislativo, sino quizás en las prácticas. Hay mucha gente, yo incluida, que hemos señalado que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel a veces lleva a cabo, digamos, pronunciamientos que de alguna manera vulneran la laicidad, donde parece que una moral religiosa se entromete en la vida del Estado, ¿no? Y yo, por ejemplo, he dicho, a ver, mi problema no es con su fe, ¿no? La laicidad no es un anticlericalismo ni tampoco es fomentar un ateísmo. El presidente puede creer lo que quiera, pero lo que no puede hacer es tomar estos valores y que se usen en la vida política nacional. Entonces, la primera pregunta es si tú estarías de acuerdo que de alguna manera estamos en una crisis en la laicidad en México. Híjole, qué pregunta. No sabría responderte si hay un retroceso, porque no es la primera vez que el Ejecutivo hace eventos públicos donde hay una relación directa con la religión, ¿no? Recordemos a Vicente Fox, a Felipe Calderón, que también, o sea, ir a la basílica o estar ante ciertos líderes católicos, también era una forma de violentar el Estado laico, ¿no? Tal vez, creo que la capacidad que tiene el actual presidente de colocar temas en discusión pública, creo que eso ha llevado a que se discuta aún más el tema de la laicidad, y qué bueno, ¿no? Porque efectivamente el modelo laico mexicano creo que es un modelo que se ha querido adaptar o adoptar en otros países, ¿no? Que a veces me preguntan, es que el Estado laico mexicano es como maravilloso y que esto y lo otro, y yo digo, ok, bueno, eso en teoría puede ser, pero estamos viendo al presidente con estos acercamientos con ciertos partidos confesionales o ciertos líderes religiosos, ¿no? Y ahí donde está esta gran categoría de laicidad que tanto presumimos, ¿no? Entonces, creo que hace falta trabajar mucho en materia cultural y social y educativa, ¿no? De cómo entendemos esta laicidad y por qué de alguna manera no podemos permitir que líderes políticos o el ejecutivo o gobernantes estén haciendo este tipo de acciones cuando en la Constitución no está permitido, y también líderes religiosos que se estén pronunciando en materia de leyes o de política que tampoco supuestamente está permitido, ¿no? Sí, bueno, algo que me recuerda lo que dijo Shibon es que, o sea, independientemente de que es un Estado laico, es la realidad que tienen poder político, ¿no? Ciertos grupos religiosos o como el partido, el PES, ¿no? Y creo que también eso genera, como digamos son los los que hacen más ruido, también genera una idea de que la religión y las disidencias sexuales son incompatibles. Entonces, me da curiosidad, como ahora que hablas del trabajo cultural, también del trabajo o de qué sucede, digamos, en las religiones que sea incluyente, ¿no? Que pueda romper también estos prejuicios que tenemos nosotros de esa incompatibilidad.
Sí, hay una frase que me gusta mucho de Monsiváis que dice, de nada sirve que se gane la batalla política si no se da la batalla cultural, ¿no? O sea, podemos tener muchísimos avances en materia legislativa, pero si la sociedad seguimos, o sea, todavía no replanteamos nuestros fundamentos previos, nuestros prejuicios, etcétera, no, o sea, sí sirve mucho, pero creo que falta dar esa batalla cultural, ¿no? Y ahí es donde creo que entran las iglesias incluyentes, ¿no? Las comunidades religiosas que tienen apertura hacia las diversidades sexuales, que se han construido con base en las propias diversidades sexuales, porque ellas están dando esa batalla cultural, ¿no? Que ha sido muy invisibilizadas y muy marginadas, porque el mismo campo religioso ha sido igual predominantemente conservador, ¿no? Y por lo general cuando pensamos en religión lo relacionamos mucho a las instituciones religiosas, pero lo religioso va más allá que una institución. Las prácticas religiosas son múltiples, son diversas, son difusas, ¿no? Hoy en día las personas se identifican menos con una institución religiosa, pero no dejan de ser religiosas, ¿no? O sea, siguen yendo a que les lean el tarot, ¿no? Siguen yendo a la Basílica de Guadalupe a agradecer a la Virgen, pero también tal vez van son devotos de la Santa Muerte, ¿no? Hay ahí unas mezclas muy interesantes de las prácticas, ¿no? Que no se atañen a una institución. Entonces, eso ha permitido que surjan grupos religiosos desde las propias diversidades sexuales, ¿no? Que digan, la institución no nos representa, entonces vamos a crear nuestro propio espacio, ¿no? Donde la divinidad, Dios o lo que sea, que nosotros como gente de las disidencias seamos el centro de esa práctica religiosa, ¿no? Yo estaba pensando justo en el templo de San Hipólito y la imagen de San Judas Tadeo, entonces justo es como parte de mi idea de fe. Vamos a seguir platicando sobre justamente la relación entre la iglesia y la comunidad LGBT. Estamos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma y veamos esta cápsula que tiene justamente que ver con nuestro tema del día y volvemos en un ratito aquí con ustedes. Las diferentes religiones a lo largo de la historia han tenido distintas posiciones respecto a la homosexualidad y la diversidad sexual y de género. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como homosexual, esa hija como homosexual. En esta ocasión nos acompaña René Ateg López, doctor en antropología y especialista en el fenómeno religioso alrededor de la diversidad sexual. Así también, nació en el seno de una familia protestante y a partir de su experiencia vivencial es que entiende y se aproxima a las distintas actitudes dentro de las varias iglesias cristianas y no cristianas. Existen varias denominaciones plenamente homosexuales. La más conocida, la Iglesia Cristiana de la Reconciliación o la Libre Congregación Unitaria de México. El rango que existe entre la homofobia y la aceptación también pasa por la teorización de la homosexualidad con una experiencia religiosa. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando en torno a la relación entre iglesia y comunidad LGBT. Estamos platicando con René Ateg López y justo quería partir de esto que mencionabas hace un ratito, René, que tenía que ver con el surgimiento de iglesias a partir precisamente de la diversidad sexual. Y dejar ese tema para dentro de un ratito, más bien para concentrarme otra vez en qué pasó con la iglesia tradicional y cómo esta gente que probablemente se sentía excluida, digamos, de ciertos cánones religiosos, decide como comenzar otras aventuras en torno a la fe. Sí, bueno, como en estas grandes instituciones, sobre todo la católica, ¿no? Hay mucha población LGBT dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la institución no reconoce la existencia, ¿no? o no acepta nuestra sexualidad, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual?
muchas veces o nos apartamos de la institución, ¿no? Y como que lo dejamos ahí. Otras veces nos quedamos en la institución, pero de bajo perfil, como que no tenemos ningún cargo, no participamos como otras personas, o intentamos hacer como una revolución, ¿no? Dentro de la institución. Y lo que muchas personas han hecho, como han creado espacios donde se pueden integrar personas de las disidencias que no necesariamente se separan de la institución. En teoría, sí, ¿no? Porque la institución no los va a reconocer, pero siguen asumiéndose como personas católicas, ¿no? En el caso del campo evangélico pasa lo mismo. En el campo evangélico creo que es mucho más fluido en el movimiento, porque como no hay una institución, ¿no? Que capitalice como lo que significa ser evangélico o evangélica, entonces, de hecho, una de las características del mundo evangélico es su propia fragmentación constante y atomización, porque por lo general se constituye una iglesia, hay ciertos conflictos internos, se separan y se abren más iglesias, ¿no? Así ha crecido el mundo evangélico. Entonces las iglesias que surgen del mundo evangélico, pero desde las disidencias sexogenéricas, como que asumen esa misma dinámica, ¿no? de fractura, y se constituye otro grupo con base en las diversidades. Yo quisiera un poco contar una anécdota, porque a veces una de las cosas que pasa es que logras presionar, es muy raro, pero pasa, que logras presionar a la institución y la institución cambia de perspectiva. Y una anécdota que justo me contaba mi pareja, que digo, tú no tienes por qué saberlo, pero es una mujer transanarquista y menonita, y esa es una combinación que a la gente le parece muy inusual, pero ella me contaba que en Estados Unidos la iglesia menonita pidió una disculpa pública a la comunidad LGBT. Y por supuesto eso sí generó una fractura, pero quienes se salieron fueron los homofóbicos y transfóbicos y lesbófobos. Y eso fue muy interesante, porque la institución se da cuenta que es en contra de sus propias creencias, ¿no? Y ella, por ejemplo, me decía es que en el anabautismo, donde están los menonitas, es mucho más grave la violencia que todos los pecados de índole sexual. Y entonces eso los lleva a darse cuenta de la violencia que han cometido y piden una disculpa, ¿no? Yo creo que eso casi no pasa, ¿no? Pero yo te quería preguntar, me queda claro que en la Iglesia Católica no ha pasado, pero casos de iglesias evangélicas, protestantes, donde la iglesia no se fractura, sino que cambia opinión. Sí, hay denominaciones como por ejemplo la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, que además de ordenar mujeres, también hace matrimonios para personas del mismo sexo. Y justo, por ejemplo, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México era una iglesia asociada a la Iglesia de Estados Unidos. Cuando la Iglesia de Estados Unidos decide aceptar los matrimonios homosexuales, la Iglesia Nacional Presbiteriana se separa, la de México, ¿no? Y se convierte en una iglesia independiente nacional. Y de hecho la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es de las denominaciones que más activismo religioso, político están haciendo en contra de los derechos de las disidencias en México, ¿no? La Iglesia Anglicana, por ejemplo, ahí hay un debate, ¿no? En sus concilios están debatiendo sobre si vamos a aceptar o no. Hay un sector muy importante que sí está buscando que sea ya algo oficial, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia Metodista también. Pero como son estas grandes denominaciones transnacionales, ¿no? Por lo general se dan estas fracturas por región, ¿no? Hay iglesias más pequeñas, más locales, que sí han habido cambios, ¿no? De que, bueno, teníamos esta perspectiva y teníamos tal vez un discurso a partir de esta denominación, un ejemplo, la presbiteriana, por ejemplo, ¿no? Pero como ahora nuestra realidad es diferente y queremos aceptar a las diversidades sexuales, pues vamos a emitir un discurso oficial donde somos una iglesia incluyente a partir de ahora, ¿no? Entonces, hay una fractura institucional con otras, ¿no? Pero internamente pues, ya se convierten en... Acabas de mencionar uno de los temas, digamos, como más candentes para las iglesias, que tiene que ver con el matrimonio, pues, ¿no? Y pensaba en otro que es igualmente candente y difícil de tratar, que es el aborto, que han sido quizás dos de los ejes principales donde
las iglesias en general, ¿no? A través de una suerte de consejo ecuménico, se han unido justamente para oponerse, por lo menos en México, supongo que en el mundo también, a avances legislativos. Cuéntanos un poquito de eso, René. Sí, yo creo que son temas de moralidad sexual, ¿no? Las que han movilizado a las iglesias conservadoras a salir a las calles y a manifestarse en contra de, ¿no? Los dos temas, como acabas de decir, el aborto y el matrimonio igualitario. Vemos aquí en México el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Si uno va a una de esas marchas, va a ver mucha gente católica con sus ¿cómo se llaman? Para rezar, no me acuerdo el nombre. Misales Y los evangélicos orando Los rosarios. Los rosarios, sí. Ves a católicos y evangélicos en un mismo espacio marchando en contra de ciertos derechos, cuando uno jamás se hubiera imaginado que evangélicos y católicos iban a aliarse de alguna manera, porque históricamente para los evangélicos la Iglesia Católica representa todo lo malo, ¿no? Bueno, ahí cuentan las malas lenguas, esto lo cuento, cuentan las malas lenguas que esa alianza ha costado mucho trabajo construirla en México y que incluso, por ejemplo, gente que viene de Argentina, y lo digo un poco en el contexto de los movimientos antigénero o antiderechos, que por ejemplo hay autores de referencia que vienen de Argentina, como el que escribió el libro negro no me acuerdo cómo se llama. Agustín Laje. Agustín Laje, que justamente hace un llamado de atención al sector conservador mexicano, diciéndoles, no se peleen entre ustedes. Ya no es el comienzo del siglo XX. Tiene que hacer una alianza, ¿no? Entonces, hay un llamado de atención internacional para hacer esa alianza, ¿no? No es fortuita, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, perdón. No, y justo continuando esto de Agustín Laje se considera católico, ¿no? Y a él lo invitan en muchas de estas mega iglesias evangélicas, en toda América Latina lo invitan como conferencista, siendo un católico. Y eso, en los años 80, 90, los quienes estudiaban el tema de los evangélicos, no era posible observar católicos y evangélicos unidos. Imposible. Siglo XXI, esto ha cambiado completamente, ¿no? Wow. Y hay un motivo que los une, y que un católico como Agustín Laje convoque a la unión es súper interesante de observar. O sea. Me llamó mucho la atención la anécdota que compartió Shibón por esta de los menonitas, ¿no? Que justo la decisión de incluir o no ocasiona también como una reflexión sobre los aspectos teológicos, una reinterpretación, ¿no? De que sí, claro, es más importante ¿no? Evitar la violencia que estos pecados entre comillas. Y yo me pregunto si en estas iglesias incluyentes también hay ese trabajo de reinterpretar la fe o sea, si también hay un trabajo teológico, ¿no? Que al final pues, las iglesias son también la institucionalización de cierta interpretación de la fe, ¿no? No es la fe. Y sobre todo las religiones que basan sus prácticas religiosas en textos, ¿no? Como en este caso el cristianismo en la Biblia. La labor teológica es indispensable. Muchas de estas iglesias de la diversidad sexual han adoptado las teologías queer, ¿no? Que es esta reinterpretación de los textos sagrados desde una experiencia queer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de homosexualidad en la Biblia, porque hay ciertos versículos bíblicos que son los que nos lanzan para decirnos, no, tú no puedes ser una persona cristiana porque eres homosexual, ¿no? Sin embargo, las teologías queer replantean eso, cuestionan este tipo, sobre todo las traducciones que se han dado, ¿no? Porque la palabra homosexualidad es una palabra reciente y el origen de esa palabra, por ejemplo, en los versículos del Nuevo Testamento, que era en griego, significaba otra cosa. No significaba un hombre mayor que explotaba sexualmente a jovencitos. Eso era lo que se condenaba, ¿no? Y los teólogas queer y también biblistas, etcétera, han trabajado este tipo de elementos y han proporcionado estos insumos para las iglesias de la diversidad sexual y poder, ahora sí que, resignificar esos versículos que tanto daño nos hicieron en su momento, darles otra vuelta, ¿no? Eso que dices me parece fascinante porque creo que una parte del activismo LGBT, y ahí lo hago incluso como autocrítica, pero también, por ejemplo, reconociendo generaciones que se formaron en los años 70,
tiene un discurso muy secular, o tenemos un discurso muy secular. Incluso yo, por ejemplo, yo soy budista y llevo 20 años de práctica, pero en mi discurso siempre es muy secular y presuponiendo un Estado laico. Y creo que parte del movimiento LGBT, en la herencia que tenía de esta idea de los años 70, donde sale sobre todo desde un contexto marxista o anarquista muy radical, tenía esta idea de que la religión era el opio del pueblo y que los argumentos no tenían que pasar por ahí, ¿no? Y creo que una parte del activismo no pasa nunca por ahí, ¿no? Y creo que nos tardamos mucho, o una parte del movimiento se tardó mucho en darse cuenta de que no podíamos descuidar eso, que no todo podía darse en términos de derechos, de ciencias, de violencias, que también había que dar una disputa en la fe, ¿no? Por eso esta cita que nos ponías de Monsiváis me parece maravillosa. Y dado eso, yo te preguntaría, la historia de las teologías queer, ¿de dónde salieron? ¿Cuándo empezaron? Yo he de decir que como unamita que soy, solo me di cuenta que eso existía un día que fui al Ibero y dije, ¡ah, claro, pues era obvio! Pero aquí en esta UNAM, que es muy laica, Era obvio que había que tener una teología queer, que había que hacer una interpretación queer de los textos sagrados. Y a mí nunca se me había ocurrido, y yo nunca la había visto en los contextos de activismo en la UNAM. Nunca lo vi. Hasta, bueno, hace muy poco que ya empezó, pero donde lo vi por primera vez hace mucho fue en la Ibero. ¿No? Y la Ibero ha trabajado bastante con esto de las teologías. Ahora acaban de publicar un libro de una teóloga argentina, se llama Marcela Altus Reed, que se llama El Dios Queer. Y ella propone estas teologías indecentes, ¿no? Que desde igual una mirada decolonial latinoamericana, ¿no? Las teologías queer nacen a la par que las teorías queer. Nada más que como siempre, ¿no? El campo religioso se ha visto un poco al margen, ¿no? Invisibilizado. De hecho, la primera iglesia incluyente registrada en Occidente fue la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en 1968. O sea, que coincide en realidad con el inicio del movimiento LGBT públicamente, ¿no? Y las personas creyentes siempre han estado presentes en los movimientos LGBT. Entonces, lo mismo me pasó, como dices, ¿no? Sí, es cierto, ¿dónde están las teologías queer? O sea, siempre han estado de alguna forma, ¿no? Y creo que es importante que hoy en día, qué bueno que se esté visibilizando esto más, que necesitamos dar esa batalla cultural dentro del propio campo religioso, porque los fundamentalismos están avanzando, pero así, ¿no? Y es súper válido la trinchera que los confronta, ¿no? Pero también necesitamos esa trinchera que también trabaje desde el campo religioso, ¿no? René, igual la Iglesia de la Comunidad Metropolitana es la primera que llega a México a principios de los 80, ¿no? Como iglesia incluyente. Sabemos un poco más, si nos puedes hablar un poco más justamente de esta iglesia. Aquí les haría un poco de publicidad. Les recomendaría el trabajo de la doctora Karina Bárcenas, que es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella hizo su tesis doctoral sobre iglesias incluyentes en la Ciudad de México y Guadalajara, y esa tesis se publicó en libro por el mismo instituto, donde ahí hace todo un recorrido histórico de las primeras iglesias incluyentes que llegan aquí a México. Y entre ellas está la de la Comunidad Metropolitana, que es la pionera. Y que sigue siendo la más importante, supongo, ¿no? Sí, sí, aunque han habido igual fragmentaciones y ya han surgido más. La iglesia de la Comunidad Metropolitana lo que tiene es que es de carácter ecuménico, ¿no? En cambio hay otras que sí se encasillan como en una tradición particular, ¿no? Ya sea pentecostal o bautista o presbiteriana, etc. Eso fue un plus en el tiempo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, la cuestión ecuménica, donde interreligiosa, donde todos cabían, ¿no? Y para mucha gente de hoy en día eso tiene mucho sentido, pero hay otras personas que tal vez buscan algo más particular. Vamos a hacer un corte ahora aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos, como ya lo saben, en la Alcaldía Coyoacán, en la Casa de Cultura Reyes Heroles, y regresamos en un momento por aquí. No le cambie.
Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México y estamos platicando con René A. Tec López en torno a la relación entre la Iglesia y la comunidad LGBT. Estábamos abordando hace un momento en el bloque pasado precisamente como el surgimiento de iglesias en torno a la diversidad sexual o que de alguna manera aceptaban todo esto. Nos hablaba de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, una iglesia ecuménica, pero hay otras formas, digamos, de congregaciones, hay otras formas de iglesias. Cuéntanos un poco las diferencias que pueden existir, como entre ellas en México, René. Bueno, cuando yo llego a la Ciudad de México, una de las primeras comunidades que yo me encuentro que son incluyentes es la Comunidad Teológica de México, que es un centro de estudios teológicos ahí en San Ángel. Y ahí existen diferentes denominaciones que participan, anglicanos, metodistas, etc. Y justo las primeras iglesias, o tal vez las más visibles o que empiezan a cuestionarse con más profundidad sus dogmas, son las iglesias de la Reforma Protestante, ¿no? Las originales, por así decirlo, que son las presbiterianas, metodistas, luteranas, anglicanas, ¿no? Pero luego también está este otro sector que es el sector más pentecostal, ¿no? Que se alejan un poco de la tradición de la Reforma porque tienen estas prácticas más emotivas, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo, el don de lenguas, etcétera. Y se pensaba que estas iglesias no iban a tener este proceso de replantearse, ¿no? sus dogmas sobre la sexualidad. Pero justo la iglesia más grande que yo conozco en la Ciudad de México incluyente es una iglesia pentecostal, que es la Misión Cristiana Incluyente, que está en el oriente de la ciudad. Y esta iglesia es liderada por una mujer, una pastora, mujer lesbiana, y tiene aproximadamente 100, 150 personas en la iglesia, ¿no? Para ser una iglesia evangélica incluyente es bastante grande. Y lo curioso es que su líder es una mujer, porque por lo general también dentro del propio campo de la diversidad sexual religiosa, la mayoría o los líderes son hombres cis gay, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, ¿no? que se podría discutir. Entonces, muy interesante el caso de esta iglesia de Misión Cristiana Incluyente. Y así otras, ¿no? Más pequeñas, hay unas más ecuménicas, otras más afianzadas a una tradición particular. Otras religiones también, o sea, el budismo ha sido una religión que también ha tenido mucha apertura hacia las disidencias. El judaísmo, hay un grupo que también aquí en la Ciudad de México que es LGBT, también de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, ¿no? Entonces, hay varias tradiciones que están ahí como creando estos espacios. Yo añadiría, porque ya te lo decía yo en la pausa, que hay una comunidad sufi en la Condesa, pero que es súper tolerante, incluyente, respetuosa. Digo, yo fui hace casi 20 años y para mí era inverosímil estar en una comunidad que, bueno, no es un Islam tradicional, pero sí donde le daban la bienvenida no solo a personas LGBT, sino personas, por ejemplo, que viven con VIH, pues tampoco eran señaladas ni estigmatizadas, ¿no? Y lo digo porque justo luego asociamos al Islam como con la idea de que es la religión quizás más homofóbica. E incluso, por ejemplo, hay ahora teóricas, ¿no? que hablan del homonacionalismo, justamente diciendo cómo ciertas potencias como Estados Unidos ahora dicen, en nombre de la libertad de nuestros ciudadanos LGBT, lucharemos contra estos movimientos de odio. Y justamente señalan, por ejemplo, al Islam y se vuelve un discurso islamófobo, ¿no? En nombre de la defensa de las mujeres y las minorías sexogenéricas, ¿no? Entonces, pues nada, este es como el anuncio de que no todo el Islam es así y en efecto el budismo igual. De hecho, hay monjas, digo, no las voy a sacar del closet, pero hay monjas budistas lesbianas que tienen una enorme tradición aquí en México, pero no me toca sacarlas del closet. Pero sí es cierto, no solamente es un cambio, digamos, en las iglesias cristianas. Pero bueno, una pregunta, porque yo sí creo que una parte de la sociedad tiene esta percepción de que en general las iglesias, sobre todo las evangélicas neopentecostales, son el enemigo. Sobre todo por lo que hemos visto en países como Brasil, y lo estamos viendo, por ejemplo, este año en el contexto de las elecciones en Brasil, donde sí tienen toda una intención de incidencia política, y que creo que han tratado con mucha menor escala de hacer en el resto de América Latina, ¿no? Esta idea incluso de hacer incidencia creando ya sea nuevos partidos o incidir en los que ya existen, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, si eso tú lo has estudiado, este fenómeno,
de cómo militan ahora en lo político, y si nos podrías decir algo sobre eso. Sí, históricamente igual el campo evangélico se ha caracterizado por dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, nosotros trabajamos dentro de nuestra iglesia para nuestra iglesia y no nos metemos en política. Esa era como la idea, el imaginario que se tenía del mundo evangélico antes, ¿no? Sin embargo, el gran movilizador nuevamente ha sido la cuestión moral. O sea, desde que los movimientos feministas y LGBT posicionaron el tema tanto en la escena pública como discusión, pero también como, por ejemplo, los estudios de género que se institucionalizan, eso para el sector evangélico conservador se sintió como una amenaza, ¿no? Porque empezaron todos estos discursos, este pánico moral, ¿no? de que que el Estado iba a intervenir en la iglesia, que los iban a obligar a casar homosexuales, etcétera, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, este discurso provocó que las iglesias comiencen a activarse en política, que antes no se pensaba. Habían ciertos actores, ¿no? Históricamente siempre han habido actores evangélicos que participan en los procesos sociohistóricos más importantes del país, ¿no? Pero ahora como grupos, articulándose políticamente, es algo sin precedentes. Entonces, en mis investigaciones sobre el movimiento neopentecostal sí he identificado que ha sido a partir principalmente de la década de los 90, cuando se visibiliza más que sobre todo las grandes mega iglesias, valga la redundancia, empiezan a posicionarse en el espacio político, asociándose con ciertos líderes políticos también, ¿no? Y entre ellas, porque no querían permitir que el avance en los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad en sus países. Y por ejemplo vemos en Guatemala, que es un caso paradigmático, porque ahí ya van 2 presidentes evangélicos, y Guatemala, ya creo que más del 50% ahora se identifica como evangélico, y ahí encontramos de las mega iglesias más impresionantes en toda América Latina. Entonces hay una influencia y un dominio cultural de la iglesia evangélica en Guatemala muy, muy poderosa, y ahí también vemos una resistencia muy dura hacia el avance en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿Y qué pasa cuando estos ocurren? O sea, como en nuestro país, como en la ciudad, en fin, que digamos estos avances finalmente ocurren, las legislaciones se modifican, los derechos humanos avanzan, ¿no? ¿Qué pasa con estas iglesias? ¿Sigue su andanada de reacción, de odio? ¿Continúan a pesar de que pasaron ya las leyes y ellos no triunfaron? Sí, continúa, y lo vemos en Estados Unidos ahora con lo del aborto, ¿no? O sea, hay un lobby muy poderoso detrás de todo esto, porque aunque ya sea una realidad en cuestión legislativa, ¿no? Las iglesias no paran. Ciertas iglesias, tampoco hay que evitar la generalización, ¿no? Porque igual el mundo neopentecostal también es sumamente diverso. Y tenemos esta idea neopentecostal como la gran amenaza a los derechos por el caso brasileño, que es donde más se ve. Pero en el mismo caso brasileño también hay iglesias neopentecostales que están a favor que tal vez piensan que bíblicamente, según su interpretación, la homosexualidad es un pecado, pero ellos no son nadie para ir a marchar en contra de los derechos de las personas de las disidencias, ¿no? Ahí logran hacer esa separación, esa distancia. Pero efectivamente los medios nos han mostrado una realidad del mundo evangélico como antiderechos y generalizando al mundo evangélico como antiderechos, y eso creo que hay muchos matices que hay que precisar al respecto. Yo quisiera, ya que estamos hablando del caso de Brasil, igual esto te saca de tu zona de confort, pero no sé si, por ejemplo, con las religiones afrobrasileñas, como el candomblé, la umbanda, o sea, si tú, por ejemplo, hayas hecho alguna exploración, aunque sea muy somera, de qué pasa allí, porque están como todas estas religiones como afrodiaspóricas, como el vudú, la santería, los candomblés, que además tienen como una hibridación muy interesante en el contexto colonial. Y ahí qué pasa, ¿no? Yo no sé, por ejemplo,
si el candomblé es incluyente, no lo es. Y, por ejemplo, sé que estas comunidades son muy fuertes en Brasil, en Uruguay, en Cuba, en Haití. No Y la sé. santería en México. La santería en las costas, sí, Ujú, tienes claro. toda la razón. Bueno, justo organizamos un foro del 5 al 8 de octubre aquí en la Ciudad de México sobre religiones y diversidad sexual e hicimos una mesa de santería. Entonces invitamos a dos practicantes de la santería, un cubano, un hombre gay, y una mujer trans yoruba, entonces mexicana. Y fue muy interesante eso porque igual hay mucho desconocimiento también de estas prácticas, ¿no? La santería no es per se incluyente o no, es como cualquier otra religión y más este tipo de religiones pues son más difusas en la práctica, entonces también va a variar dependiendo de los grupos locales, ¿no? Y de las influencias, ¿no? Si una influencia más caribeña, más brasileña, etcétera, en donde se posicionen, también hay una hibridación de la cultura local. Entonces, por ejemplo, esta chica trans se llama Faina, nos comentaba que ella algunas prácticas, unos rituales no se le permitía hacer, ¿no? Por ser una mujer trans. Y hay una predominancia sí de los hombres cis, de liderar o de tener ciertos cargos importantes dentro de los rituales, pero que también existen estas líneas de fuga, ¿no? Como en toda práctica social y práctica cultural. Entonces, también hay un sector que está ahí como posicionando el tema, ¿no? Algo que a mí se me hace muy interesante es el culto a la Santa Muerte, que la práctica es muy incluyente, o sea, mucha población LGBT se ha sentido muy atraída hacia la práctica, hacia el culto a la Santa Muerte, porque al final la muerte no le importa si eres gay, lesbiana, trans, cis. La muerte es muy incluyente. Exactamente. Y ese es uno de los discursos que dicen, ¿no? Por eso es como muy atractivo para ellas, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de formas de vivir la espiritualidad y se va moldeando y fusionando con la experiencia disidente también. Pero a partir de escucharte, René, bueno, perdón, si quieres, no, es que justo a partir de escucharte pensaba cómo hay una modificación constante, digamos, como de las prácticas religiosas y de asumir, digamos, como probablemente nuevos dogmas o algo por el estilo, o replantearse los dogmas en realidad, ¿no? Y pensaba cómo estas grandes iglesias hegemónicas, ¿no? O sea, son las que difícilmente se moverán de lugar, pues, ¿no? O sea, son justo esto, cuando empiezas a hablar de iglesias que se separan, que se fracturan y que generan como una nueva congregación, etcétera, pensaba, bueno, pues la gente puede seguir acercándose, digo, a su religiosidad, a su fe, etcétera, desde esos lugares y no seguir con la práctica monolítica, pues, ¿no? O sea, como el judaísmo, como el catolicismo, etcétera, que me parece que son las que probablemente no se modifiquen nunca, ¿no? Aunque en el catolicismo el Papa diga, sí, los homosexuales también forman parte de la familia y tal, pero que durante años pues han mantenido digamos, manifestaciones completamente en contra, pues, ¿no? Entonces, me parece súper interesante entender que, por supuesto, hay otras formas de acercarse a la religiosidad, digo, y que son tan diversas como las microcomunidades son, ¿no? Y vemos un declive en la adscripción religiosa a Claro. una institución, o sea, cada vez hay menos personas que se identifican con la Iglesia Católica, que se identifican más como personas sin religión, pero el decirse sin religión no significa que no sean religiosas, Claro. simplemente que no se identifican con una institución, ¿no? Y pasa en el mundo evangélico, muchas personas de las iglesias neopentecostales sobre todo, ellas se asumen como, es que Cristo no es una religión, es un estilo de vida. Entonces si te preguntan, ¿cuál es tu religión? Okay. No, es que yo no tengo religión, yo soy cristiano, pero yo no es una religión, ¿no? Entonces hay esta distancia hacia la palabra religión, ¿no? Pero eso no significa que la gente deje de ser religiosa. América Latina es una región donde ha prevalecido una revitalización de lo simbólico religioso, ¿no? Cada vez hay más personas que tal vez no se asumen no se asumen pertenecientes a una institución religiosa, pero sí hacen prácticas que los podemos remitir a alguna espiritualidad más difusa, más diversa, pero al final es espiritualidad. A mí me da curiosidad, porque empezaste hablando como de tu experiencia personal en tu familia y cómo te acercaste a este mundo de las disidencias sexuales y religiosidad. ¿Cómo ha sido después de recorrer este camino tu relación con tu familia? O sea, ¿has podido integrar o cuál ha sido su reacción
tu trabajo? Compleja. compleja la situación porque de parte de mi padre es una familia de una tradición larga presbiteriana de pastorado. Mi padre es pastor, mi abuelo fue así, ¿no? Mis tíos son pastores. Entonces se pensaba que yo también iba a seguir como el camino. En su momento, cuando yo era militante de la iglesia, me veía como una persona misionera, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó, porque también me conflictaba mucho esto de la evangelización o de imponer como una doctrina de fe hacia otras personas. Y hoy en día con mi familia ha sido difícil, como el que ellos me reconozcan como parte de la disidencia. No tenemos una mala relación, creo que poco a poco hemos logrado como sanar ciertas heridas en la ruptura, pero definitivamente ellos están como en una posición más conservadora al respecto. Sobre esto que comentas, bueno, espero que no lo hayas visto ahora sí que en carne y hueso, pero a veces se habla mucho de estas terapias de la fe, de estas terapias de alguna manera del rezo, ¿no? Que en el contexto de las ECOSIG, de las que ya hemos tenido aquí alguna vez un episodio, no son propiamente terapias porque no son desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde nada, digamos, avalado por un discurso que se pretenda científico, pero luego se escucha, por ejemplo, de estos centros religiosos, algunos católicos, otros cristianos, incluso por ahí hay alguno judío, de estos centros que supuestamente te corrigen a través de la religión. ¿Qué tan común es eso? ¿Tú lo has visto como algo, una práctica muy común? ¿En dónde pasa? ¿Qué tan grave es? Como práctica institucionalizada, no lo he visto tan común en el sector evangélico en el que yo me muevo, pero sí he visto, por eso el cambio de terapias de conversión a ECOSIG, ¿no? Esfuerzos para corregir la identidad de género y orientación sexual, porque los esfuerzos siempre están ahí. O sea, yo he participado en varios retiros espirituales y ya hoy en día lo veo en retrospectiva y digo qué violento ha sido, ¿no? Porque recuerdo una vez que también lo reflexiono en un artículo, era una reunión para como capacitar a las personas del staff que íbamos a ir al retiro. Entonces el pastor nos divide, dice que pasen de este lado las personas que han tenido pensamientos homosexuales y aquí las otras, ¿no? Y a las personas que tenían pensamientos homosexuales vamos a hacer una oración especial, como un tipo de exorcismo, de liberación del espíritu de la homosexualidad, porque teníamos que llegar en completa santidad al retiro. Entonces, en ese momento yo no pasé con los homosexuales, porque yo decía, no, o sea, no me voy a exponer de esa manera, ¿no? Pero en ese momento sí me sentí muy incómodo y dije, es muy violento esto que se está haciendo, porque aparte es una exposición pública, ¿no? Y la vergüenza y la culpa es una de las formas más comunes que utiliza la iglesia para hacer esa corrección de la orientación sexual. Entonces, es algo constante, aunque se ve mínimo, tal vez no es algo institucionalizado, pero es un constante que sí ha generado muchas consecuencias negativas para nosotros. René, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias más por compartir esta última historia y me quedo precisamente con la idea de la vergüenza y la culpa que no tendrían que formar parte nunca de nuestras vidas. Si un programa como este, como los 41 tropiezos de la heteronorma en México, apuesta precisamente a que nadie viva su orientación o su identidad con vergüenza o con culpa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos por aquí en una próxima emisión. Siempre me llamó la atención los personajes que amenizan la noche gay, ¿sí? Me llaman la atención los chicos, los go-go dancers, ¿sí? Me llaman la atención el show travesti, me llaman la atención las dragas, ¿sí? ¿A qué te referís con amenizan? Perdón. Amenizar. La noche gay. Sobre todo lo que me llamaba la atención es que había, con todos estos personajes que están en los bares, ¿sí? Y que han transformado el espacio del bar en teatro, en una zona de espectáculo que amenizan en ese sentido, con shows
con sus shows la noche, me llamó la atención que había una especie de vacío. Pues el taller era un lugar caro, donde iba gente de la clase media alta mexicana. Era el lugar de moda, ¿no? ¿Por qué lo sacan? Por Luis González de Alba, ¿sí? Que no solamente cometió ese acto de agresión contra las vestidas, sino que es conocido por su misoginia.